Muy bien, bienvenidos a esta sesión de introducción a la psicología. En esta unidad de inteligencia, en esta sesión vamos a hablar sobre los extremos de inteligencia y el aspecto de la creatividad. Para poder entender a qué nos referimos con extremos de inteligencia, primero tenemos que conocer un concepto muy importante. Este concepto es bastante sonado, bastante conocido y escuchado ampliamente en sociedad, sin embargo no siempre es bien entendido. Este es el concepto de coeficiente o cociente intelectual, también llamado CI o IQ, por su abreviación en una palabra alemana. Eh, el cociente intelectual o coeficiente intelectual, de manera abreviada CI o IQ, es un estimador de inteligencia general, resultado de algunos test estandarizados y diseñados para precisamente medir la inteligencia. Algunos autores consideran que el cerebro humano es suficientemente complejo como para no poder predecir ni medir la inteligencia como un factor sin que se contaminen de otros factores que también están presentados en las capacidades cognitivas y cerebrales. Pero también hay otras personas que consideran que este factor tiene gran valor predictivo en términos de rendimiento académico o laboral. Es decir, de manera general, se pueden predecir algunas cosas como si la persona de determinado nivel o coeficiente intelectual va a tener buen rendimiento académico o profesional o en algún otro caso no va a ser suficiente o podría ser incluso extraordinario. Es importante que entendamos que el IQ el IQ o el coeficiente intelectual es una medida nada más, es una medida que se obtiene a través de test estandarizados. Para esta cuestión hay diferentes formas de obtener diferentes test, por mencionar algunos de los más populares, se encuentra en la escala Wechsler, que es útil para predecir la inteligencia en niños, en jóvenes, niños infantes, en niños y en adultos. Recientemente, un teórico llamado Nassim Taleb considera que el IQ es un ejemplo de pseudociencia, ya que niega una validez estadística. Como respuesta parcial a estas críticas, precisamente se han ampliado la forma y escalas en las que se mide la inteligencia con pruebas o test como los Wechsler, y aportan estimadores o escalas un poco más globales para poder predecir este tipo de factores de inteligencia. En un principio, el coeficiente intelectual se obtenía dividiendo la edad mental de una persona, obtenida tras la realización de una prueba o test de inteligencia estandarizado entre su edad cronológica, multiplicando el resultado por 100. Esto es importante para que nosotros entendamos la terminología que se utiliza hoy en día. Se utilizaba la edad cronológica multiplicando por 100 en relación con la edad obtenida en el test. Y de esta manera se obtenía si la persona tenía una congruencia con la edad que tiene cronológicamente y su edad mental. Y de ahí surgió el criticado y polémico término de retraso mental, cuando una persona tenía una edad mental, por decirlo así, menor a su edad cronológica, se podía entender, se podía decir que tenía un retraso. Y este término se quedó para mucho tiempo y hasta el día de hoy sigue siendo utilizado en muchos ámbitos y ha sido bastante criticado. Sin embargo, es necesario que lo entendamos que se refería a una simbología o simbolización de tiempo, y por eso se llama retraso. Las clasificaciones del CI son bastante ambiguas en realidad, y dependiendo de la fuente en la que se corroboren van a tener diferentes nomenclaturas y a veces hasta distintos puntajes. Sin embargo, como término general, se entiende el CI normal, promedio, la media, lo que todos tenemos, como un puntaje de 100 en las pruebas de coeficiente intelectual.
Las puntuaciones de CI se usan en muchos contextos distintos, por ejemplo, el rendimiento escolar, las necesidades educativas especiales, el rendimiento laboral, para hacer estudios académicos o sociológicos. Algunos pedagogos presentan estos tipos de test, o se utiliza la clasificación de coeficiente intelectual como un punto de referencia para saber si una persona va aumentando su aprendizaje, o en algunos casos para ver si tiene una cualidad excepcional, como suelen llamarle a la superdotación intelectual o ser superdotado. Hay que entender que volvemos a lo mismo, el coeficiente intelectual es una medida y es diferente para todos nosotros, aunque la mayoría de nosotros caemos en la media, y voy a ahondar en este punto. La media sería estadísticamente la mitad de una curva de desviación, y implica que las personas, el grueso de la población, se encuentra en medio. El medio, por fines de estadística, se sitúa como la puntuación número 100, y de ahí para adelante sería por encima de la media, y de ahí para atrás sería por debajo de la media. Existen diferentes clasificaciones. Existe clasificación, por ejemplo, para abajo, debajo de la media, inteligencia límite y discapacidad cognitiva leve, moderada y grave. Estos son los tipos de deficiencia intelectual más comunes que podemos encontrar en personas, ya sea que tienen algún síndrome de nacimiento, alguna enfermedad que haya desarrollado durante su vida, o tengan por ejemplo, falta de estimulación o problemas en su desarrollo. Generalmente las personas que tienen discapacidad cognitiva profunda o capacidad cognitiva nula, hablamos de personas que están completamente privadas de su conciencia, ya sea porque su sistema neurológico está demasiado dañado, o porque han sufrido un traumatismo grave, o han nacido desde nacimiento tienen un síndrome que limita el desarrollo cognitivo. También existe de la media hacia arriba. Encima de la media, 101, 119, básicamente es el grueso de la población que tiene inteligencia un poco superior, sin embargo no es gran distancia de la población general. En este caso hablamos de personas que tienen estudios universitarios, o que han recibido estimulación efectiva, como es la lectura, la educación de calidad, etcétera, etcétera. La inteligencia brillante, superdotación intelectual y genialidad son escalas o son grupos en los que se encuentran las personas que tienen una capacidad que es pragmáticamente mejor y relevantemente diferente a la de la media. En este tipo de personas podemos encontrar a los niños, por ejemplo, que avanzan de grado, que van a clases avanzadas, esos famosos casos que seguramente han visto en las noticias, en revistas, en artículos o en Facebook, donde hay chicos que terminan la licenciatura a los 11 años y estudian otra cosa, y etcétera, etcétera. Este tipo de casos son bastante poco probables, y mientras más avanzamos en la escala, se vuelve cada vez más poco probable, y siendo los últimos niveles básicamente niveles teóricos, es decir, estadísticamente son posibles, pero pragmáticamente, es decir, prácticamente los casos son tan excepcionales que son difíciles de encontrar en la población global, no en la población general. Una persona superdotada de CI de 130 a 139, existen una en cada 3.500 personas. Sin embargo, una inteligencia excepcional existe una entre cada 10 millones de personas, y de ahí para arriba es mucho más, siendo los últimos niveles estadísticamente improbables también. Para entender un poco más sobre esto, dado que no es nuestro objetivo profundizar completamente en el tema, vamos a explicar simplemente
el, los rangos que están fuera de la media. Se define como discapacidad o retardo mental el funcionamiento intelectual cuando el funcionamiento intelectual está significativamente inferior que el promedio, es decir, no poquito inferior, sino significativamente. Y esto impide que la persona desarrolle una vida cotidiana adecuada y tenga problemas para llevar una vida independiente, por ejemplo, o tener éxito ya sea laboral, académico, familiar, o simplemente para vivir una vida en la que sea autónomo. En la mayoría de los casos se desconocen las causas del retardo mental, el retraso mental o la discapacidad cognitiva. Sin embargo, hay algunas enfermedades que son bastante correlacionadas a esto, como son el síndrome de Down, el síndrome del X frágil o el gen X frágil, la PKU, que es una acumulación excesiva de fenilalanina en el desarrollo de los bebés, y esto incluiría el 25% de los casos con personas que tienen retardo o discapacidad cognitiva, algunos más graves que otros. Incluso en las mismas enfermedades correlacionadas, por ejemplo el síndrome de Down, hay personas con síndrome de Down que tienen una capacidad cognitiva mayor que otras personas con síndrome de Down e inferior. Es decir, la variabilidad no es específica de todas las personas con esta enfermedad, sino cada individuo es diferente. También puede ser efecto, resultado de traumatismos, como es el caso de hipoxia, golpes severos, traumatismo craneoencefálico, en específico cualquier daño traumático que genere pérdida de masa encefálica, como puede ser temperaturas, golpes, hipoxia, etc. Intoxicaciones también. La inteligencia excepcional, es decir, los que están por encima de la media, se consideran talento excepcional como una persona que tiene un CI superior combinado con enorme creatividad y altos niveles de compromiso. Es decir, no nada más porque tenga un CI elevado significa que es una persona superdotada. De hecho, hay algunas asociaciones, como por ejemplo Mensa, que aunque parezca irónico, es una asociación europea en la que hay personas con CIs muy elevados que están dentro de esta asociación y establecen compromisos para investigación, recaudación de fondos, para crear más escuelas donde se puedan atender a niños con estas capacidades. Pero no todas las personas que tienen este nivel intelectual son partícipes, y no todas tienen que serlo. No porque tengan la capacidad intelectual significa que tengan la proposición o el sentimiento de servicio o las ganas de tener éxito o promover el éxito de los demás. Entonces, la inteligencia excepcional como el retardo mental no se relacionan necesariamente a la actividad de la persona. Entre otras cosas, los críticos afirman que los superdotados no son un grupo superior distinto de la población general, sino más bien gente que destaca en algunas áreas de esto. Y eso no tendría gran ciencia, ya que pues si bien son personas que tienen una capacidad intelectual superior, hay personas que tienen capacidad emocional superior, hay gente que canta y gente que no sabe cantar, hay gente que sabe pelear y gente que no sabe pelear. Es decir, la inteligencia es un tema es un tema muy interesante para la psicología. No obstante, no significa, como muchas personas tienen la creencia, que son personas aisladas o fundamentalmente diferentes a los demás. Son personas normales, comunes y corrientes, con una capacidad superior, que en este caso es la capacidad intelectual. Vayamos a otro punto que se relaciona mucho precisamente con este tema de las inteligencias extraordinarias, que es la creatividad. Como se definió en el tema anterior, la inteligencia básicamente es la capacidad de utilizar los conocimientos, reunir conocimientos
y utilizarlos de manera que podamos resolver problemas en la vida cotidiana. Sin embargo, la mayoría de nosotros utilizamos un procedimiento específico, como se vio en el tema de solución de problemas, para resolver los problemas, y es un procedimiento que se ha ido fortaleciendo con base en la experiencia. Sin embargo, hay problemas que son insolubles, irresolubles, perdón, por medio de esos algoritmos o esos mecanismos que utilizamos tradicionalmente. Y para ello se necesita echar mano de la creatividad. La creatividad, si bien está relacionada con la inteligencia, no es lo mismo. La creatividad a veces también la confundimos con la originalidad o la capacidad artística, y tampoco son lo mismo. Hay que tener cierta reserva antes de eso para poderlo definir bien. La creatividad es la habilidad para producir ideas u objetos novedosos y socialmente valiosos, y es considerada por algunos psicólogos como un aspecto de la inteligencia, pero no siempre estamos de acuerdo en que es parte de la inteligencia. De hecho, se necesita cierto nivel de inteligencia para poder ser creativo, pero no necesariamente mientras más inteligente sea una persona es más creativa, y no mientras más creativa significa que sea más inteligente. Solamente se necesita, por decirlo así, como una base de inteligencia para que la creatividad pueda desarrollarse. Probablemente las personas más creativas no estén tan relacionadas con las personas más inteligentes como podemos llegar a pensar. Desde el ámbito de la psicología, los expertos han abordado este tema y definen la creatividad como un proceso de elaboración de productos originales mediante vías poco ortodoxas. Y esto es muy importante. Tradicionalmente consideramos la creatividad como la capacidad, por ejemplo, de dibujar, de escribir bonito, de ponerle colores a las cosas que hacemos en la escuela. Sin embargo, esta no es creatividad real. Esta es una falsa percepción de lo que nosotros entendemos como creatividad. No porque los niños sean muy coloridos o muy detallosos en sus apuntes, o porque hagan dibujos muy bonitos significa que son creativos. Realmente estas son habilidades que no necesariamente son creativas. La creatividad implica generar opciones nuevas, es decir, poco convencionales, que igualmente sean útiles. Y esto es importantísimo, que sean útiles, porque no es lo mismo hacer un chorro de inventos que no sirven para nada que hacer un solo invento que solucione todo. Lo más valioso sería hacer un invento que solucione varios problemas que hacer muchos inventos que no solucionen nada. Esta es la cualidad que distingue la creatividad de la conducta irreverente o poco ortodoxa, o podríamos llamarla rara, de las personas. Hay personas que efectivamente tienen soluciones poco ortodoxas, pero que probablemente tampoco sean soluciones, y esto no se podría entender como creatividad. La creatividad tiene una cualidad que es que puede desarrollarse, permite desarrollarse a las personas, y también las personas pueden desarrollar la creatividad. Uno de los teóricos más interesados en este aspecto es De Bono, que ha propuesto como elementos esenciales del pensamiento creativo la libertad de expresión, la ausencia de inhibiciones, la evitación de juicios críticos valorativos al trabajo propio y la estimulación de nuevas ideas durante el proceso creativo. Estos 4 aspectos son importantísimos para el desarrollo de la creatividad y se relacionan con otros aspectos más importantes para que las personas puedan desarrollar creatividad. ¿Qué significa esto? Que si tú no te sientes como una persona realmente creativa, no significa que no lo vayas a hacer nunca, dado que, a diferencia de la inteligencia, que tiene una cualidad muy importante que viene de la genética, la creatividad es una conducta que se puede desarrollar, es decir, se puede ser cada vez más creativo. Algunas personas la van desarrollando solos, ya sea porque les tocó el ambiente adecuado o porque instintivamente o de manera innata ya tenían esa tendencia a generar conductas
poco comunes. Sin embargo, si tú no la tienes, la puedes desarrollar a través de establecer estos 4 factores que menciona de Bono. Las respuestas del ser humano pueden diferenciar según se han demostrado investigaciones científicas de 2 maneras. Lo que conocemos como pensamiento divergente y lo que conocemos como pensamiento convergente. Al pensamiento divergente se le denomina también pensamiento primario lateral, autista múltiple, y se caracteriza por no estar sujeto a ninguna conciencia ni seguir las vías lógicas o simples. Simplemente es pensar de manera arbitraria, es decir, tener pensamientos al aire, simbólicos, están muchas veces asociados al pensamiento fantástico, los sueños, la imaginería, generar imágenes en tu cabeza, mientras que el pensamiento convergente es conocido como secundario, vertical, realista o secuencial, de manera que opera con lógica y estructura. El pensamiento divergente es aquel que nos permite ser creativos y el convergente es aquel que nos permite ser lógicos. La mayoría del tiempo en nuestro desarrollo académico estamos fortaleciendo y ejercitando el pensamiento convergente, sobre todo en el uso de las teorías matemáticas y de la estructura de sintaxis en español, por ejemplo, en nuestro caso, o en lenguaje. Sin embargo, hay otras áreas en las que se ejercita o se pone de primero de manifiesto el pensamiento divergente, que es en las áreas de arte, por ejemplo, de educación física, en las actividades recreativas se pone de manifiesto el pensamiento divergente. Los factores cognitivos que intervienen en el proceso creativo son la percepción. Es importante la capacidad de percibir y de captar información de manera que la podamos procesar en nuestra conciencia y nos permita manipularla de cierta manera que a partir de la información ya obtenida generemos nuevas ideas. Para potenciar la creatividad se requiere una completa apertura de los sentidos que permiten una óptima recepción de los estímulos exteriores que faciliten la posibilidad de creación. Una persona no puede crear, teóricamente por lo menos, no puede crear nada nuevo si no ha percibido nada. Y mientras más fuentes de inspiración, en este caso le llamamos esta inspiración percepción, obtiene, más capacidad creativa obtiene. Si por ejemplo te pones a pensar que el diseño de X coche es muy original, tal vez no rápidamente, pero sí poniendo mucha atención, encontrar las líneas o los ángulos que inspiraron a este diseñador a hacer ese coche específico, tal vez en coches anteriores de la misma marca, en coches anteriores de otra marca, en diseños de la naturaleza, por ejemplo, en curvas anatómicas, etc. Entonces, la creatividad tiene su combustible, por decirlo así, obtiene el combustible de la percepción del ambiente. Y el proceso de elaboración se vincula a la conceptualización y delimitación de la relación establecida entre los distintos datos. ¿Qué quiere decir esto? El procesamiento de la información que obtenemos de los sentidos y a lo cual le damos un sentido en la percepción, es necesario darle una limitación, una estructura para poder generar, en este caso, un producto. La característica principal de este proceso es que es multiasociativa para tratar de forma flexible y simultánea diversos tipos de información. Por ejemplo, para ponerlo de manera muy sencilla, la forma en que surgió la música, un género de música, por ejemplo el rock and roll, tomó como base la forma típica del ritmo de la música country americana y luego se utilizó la instrumentación que utilizaba la música blues de la comunidad afroamericana. Se unieron estas dos fuentes haciendo una nueva, con la misma estructura rítmica y con la instrumentación nueva, haciendo un nuevo género de música, ¿no? No se inventó de la nada, simplemente se utilizaron fuentes distintas y este proceso de estructuración es lo que le da la capacidad
a las personas de generar nuevos contenidos. Los factores afectivos que intervienen en este proceso son muy importantes. La apertura de la experiencia es uno de estos factores afectivos. Mientras más nosotros tengamos la apertura a tener nuevas experiencias, más fácil es que nos volvamos creativos. En una anécdota de antaño, había un concurso de ingeniería para ingenieros mecánicos cómo generar un vehículo que atravesara 100 metros en cierta cantidad de tiempo, y los ingenieros estaban ahí haciéndose bolas sobre cómo quitarle peso y cómo hacer un motor más grande que tuviera menos arrastre, etc. Y un grupo de ingenieros de otro tipo que estaban trabajando en un estudio de propulsión hidráulica, que dedicaban a otra cosa completamente, dieron con ese concurso y lo ganaron de manera muy sencilla. ¿Cómo lo ganaron tan sencillo? Porque no necesitaban un auto, necesitaban un vehículo que atravesara esa distancia en un determinado lapso de tiempo. No algo que fuera a motor a explosión, no algo que fuera un vehículo habitable, tampoco que fuera vendible, solamente tenían que generar el vehículo. De esta manera nos damos cuenta de que a veces estar encerrados en ciertos patrones de solución de problemas nos impide ver la solución adecuada a nuestros problemas. Por eso es importante la apertura. Y la apertura se va desarrollando conforme nosotros tenemos experiencias nuevas. La tolerancia a la ambigüedad. Hay gente que es incapaz de tolerar la ambigüedad, es decir, o las cosas son blancas o son negras. Sin embargo, tolerar la ambigüedad, tener esta capacidad de entender que no todo es sí o no, nos mantiene abiertos a nuevas experiencias y somos capaces de generar más productos creativos. La autoestima positiva es muy importante, la aceptación de uno mismo y de las propias particularidades, debido a que, como mencionaba con anterioridad de Bono, el juicio de las propias ideas suele ser negativo y de valor, y cuando nosotros mismos juzgamos nuestros productos creativos como malos, es probable que dejemos de tener la inventiva y probablemente ahí se muera el esfuerzo creativo. Entonces, tener una autoestima positiva es importantísimo para tener este impulso creativo. La voluntad de obra, poseer una elevada motivación por la finalización de las tareas y propósitos iniciados, es decir, tener la capacidad y ganas de terminar, porque hay muchas personas que tienen grandes ideas pero no tienen ganas de trabajar. Y también la motivación a crear, disponer de un fuerte impulso de interés de elaborar creaciones propias o participar de las creaciones ajenas, porque muchas de las tareas creativas necesitan un líder y otros creativos que estén de acuerdo en apoyar. Por último, los factores ambientales. Finalmente, estos factores ambientales hacen referencia a las condiciones del contexto físico y social que permiten el desarrollo de la creatividad. Las características ambientales que favorecen la creatividad son particularmente la confianza en uno mismo, la seguridad frente a los demás y la valoración de las diferencias individuales adaptativas, es decir, estar en un ambiente donde se favorezca las diferencias individuales. No es raro encontrar que en las escuelas de arte tú llegas y ves a personas que visten de manera muy extravagante o tienen conductas a veces muy extravagantes, pero es porque precisamente en estos ambientes se genera una gran apertura y aceptación de las personas, y esto permite precisamente que haya gran cantidad de creatividad. Además, se ha comprobado que ambientes socialmente empáticos, auténticos, congruentes y aceptadores permiten que el individuo emprenda proyectos nuevos y minimiza los temores de los riesgos potenciales o desconocidos. Es importante que los ambientes sean permisivos y empáticos, de manera que por hacer mención de algo que se me hace muy socialmente importante, cuando nosotros vemos a una persona que impulsa a los emprendedores a que tengan nuevos proyectos y bla, 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 mientras les grita o les insulta y les dice que han fracasado hasta ahorita porque nunca han ido a sus cursos, esto no es ni auténtico, ni congruente, ni aceptador, y por lo tanto no genera creatividad y tampoco genera un ambiente apto.
más bien genera que la persona se sienta presionada a seguir a seguir de manera ciega los pasos del líder en este caso, y se metan en problemas muy graves. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. El ambiente, los factores cognitivos, ambientales y afectivos son importantísimos para la generación de creatividad. Espero no haberme extendido mucho. Nos vemos en la siguiente clase.